fiscalización. Ahora vamos a definir algunos de esos objetivos, ¿no? Vamos a ir haciendo algunas definiciones de los objetivos. Para la definición de los objetivos vamos a establecer desde dos puntos de vista, ¿no? Con relación al fisco, y vamos a hacer otra definición desde el punto de vista de su aplicación práctica. Con la definición de objetivos con relación al fisco podemos señalar entre ellas, por ejemplo, la percepción de tributos omitidos. Es decir, si en el proceso de fiscalización se ha establecido que existen tributos omitidos, pues va a hacer o se va a solicitar el pago de los mismos, ¿no? Recuperar esos adeudos, esos tributos omitidos. Asimismo, la percepción de intereses o recargos. Es decir, si se ha determinado tributos omitidos, obviamente que tiene que pagar y tiene que recuperarse los accesorios correspondientes que están dispuestos en el artículo 47 de la ley 2492, ¿no? Que es determinación de la deuda tributaria. Es decir, se debe recuperar los intereses o recargos que corresponda determinar para los tributos omitidos en procesos de revisión o en procesos de verificación, ¿no? Asimismo, se tendrá la verificación de los que cumplen y omiten sus obligaciones. No todos los contribuyentes a los que se les realiza una fiscalización va a establecerse reparos, ¿no? Entonces, hay contribuyentes en los que efectivamente no se encuentra ningún reparo, y no quiere decir que está mal hecho el proceso de fiscalización, no, más al contrario, sino que quiere decir que ese contribuyente ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias. Entonces, por lo tanto, hay esa verificación de los que cumplen y también la verificación de los que omiten sus obligaciones. Cuando uno inicia un proceso fiscalizador, si bien existe un indicio, una alta probabilidad de determinación de deudas tributarias, también es cierto que pueden darse por algunos errores, como por ejemplo, a veces se está depurando, se está observando una factura, cuando en realidad esa factura había sido mal registrada, ¿no? Se han equivocado y por lo tanto estaría distorsionándose del cruce de información interno con la administración tributaria. Asimismo, tenemos lo que es la aplicación de sanciones. Si se ha realizado el proceso de fiscalización y se ha determinado adeudos tributarios, pues corresponde aplicar las sanciones respectivas y también, por supuesto, la aplicación de lo que es los regímenes de incentivos o el arrepentimiento eficaz, ¿no? Que ha sufrido algunas modificaciones. Entonces, también esto es con relación a fisco. Dentro de los objetivos de fiscalización, si se determinara una deuda tributaria. Desde el punto de vista ya de su aplicación práctica de un proceso de fiscalización, se tienen algunos objetivos, entre ellos, por ejemplo, la localización de errores en declaraciones juradas, ¿no? Identificar si existen errores de transcripciones de datos, errores aritméticos o errores que se hayan cometido en el llenado de los
formularios y declaraciones correspondientes, ¿no? La localización de errores contables. Dentro del proceso de fiscalización de la auditoría tributaria es verificar el cumplimiento, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, de las normas contables. Entonces, si existiesen errores contables que se hayan identificado, que por ejemplo, en vez de un activo es registrado un gasto o otros errores, pues debe identificarse en el proceso de fiscalización. Tiene que estar identificado claramente en este proceso de fiscalización. Asimismo, la localización de operaciones marginadas. De la contabilidad o simuladas dolosamente en la misma. ¿Qué implica esta localización de operaciones marginadas? Quiere decir, operaciones que no corresponden, operaciones que están siendo creadas o establecidas sin haberse efectivizado o materializado las respectivas transacciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, es la simulación de una pérdida. Dentro de la simulación de una pérdida, entonces que el contribuyente va a hacer de cuenta que tiene una pérdida, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Probablemente podría ser el no pago del impuesto a las utilidades, ¿no? Entonces, que está simulando pérdidas o está abultando de repente sus pérdidas a través de algunas operaciones que no son las que efectivamente se hayan realizado. El ocultamiento de una utilidad. Ocultamiento de una utilidad, es decir, que están ocultando las utilidades para un menor pago probablemente del impuesto correspondiente, ¿no? En este caso del impuesto a las utilidades. La simulación de un pasivo. Ahora podríamos decir, pero ¿por qué quiere un contribuyente simular un pasivo? O sea, ¿cuál es el objetivo de simular un pasivo? Podría darse esta simulación de pasivos cuando, por ejemplo, se ha conseguido, se ha comprado una factura. Entonces, como no ha realizado el pago de esa factura como tal, va a crear un pasivo ficticio, una simulación de un pasivo contra cuentas por pagar, cuando en realidad nunca se tiene esa transacción, ¿no? O ocultamiento de un activo. Ocultamiento de un activo. ¿Por qué una empresa tendría que ocultar sus activos? ¿Cuál es la razón para ocultar? Si más al contrario, podríamos decir que si una empresa tiene un activo, pues puede hacer la depreciación y esa depreciación va a ser un gasto deducible y por ende se va a disminuir el impuesto a las utilidades. Sin embargo, hay empresas que ocultan un activo. ¿Por qué? Porque de repente quieren ocultar algunas operaciones. Por ejemplo, digamos que me voy a inventar 2 máquinas que producen ciertos bienes. Entonces tienen esas 2 máquinas y cada máquina produce, supónganse, 100 unidades. Entonces, cuando se hace el proceso de fiscalización, se dice, a ver, un ratito, ustedes tienen 2 máquinas, podrían haber producido 200 unidades y solo facturaron 100 o solo facturaron 50. ¿Dónde está lo de la otra máquina que ha producido? En cambio, si ocultan ese activo, dicen, yo tengo una sola máquina y solo he producido 100 y los otros que he producido, pues los vendo sin factura. Entonces,
podría ser una de las razones por las cuales se estuviera ocultando un activo. Asimismo, también tenemos el control a terceros, relacionados con la empresa. O sea, la administración tributaria tiene toda la atención y toda la competencia de poder establecer el control a terceros, ¿no? Es decir, tienen la obligación los terceros de informar respecto a los requerimientos que con la empresa que se está auditando. A diferencia de lo que es, por ejemplo, las otras auditorías, cuando yo en auditoría financiera quiero hacer un cruce de información, una circularización de algún dato, de alguna información, en ese caso lo que hago es mandarle, ¿no?, una nota a la empresa y le pido que me confirmen los saldos. La administración tributaria, perdón, y si el cliente ahí o el proveedor quiere, responde, si no, no, porque no hay una forma de obligarlo y que decirles, respóndanles a los auditores realmente esa información que les está pidiendo esa circularización. Eso ya es optativo, porque normativamente no hay disposición alguna que los obligue a que puedan certificar, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que en auditoría tributaria sí se tiene esa coerción, esa presión, si ustedes quieren, de entregar esa información cruzada, porque de lo contrario serían sujetos a la multa por incumplimiento a deberes formales. ¿Cuáles son las fuentes de información? Las fuentes de información o desde el punto de vista de la auditoría tributaria ya son múltiples, ¿no? Las vamos a agrupar en algunas de ellas, como por ejemplo del propio contribuyente, ¿no? Las fuentes de información del propio contribuyente, es decir, el mismo contribuyente cuando se hace auditoría se le hace requerimiento de la documentación, requerimiento de la información. Entonces, él va a ser quien proporcione la información correspondiente. Pero no solamente vamos a tener información del propio contribuyente, porque en todo caso, cuando se hace un proceso de fiscalización, de acuerdo a la ley 2492, podemos tener la determinación sobre base cierta o sobre base presunta. Cuando es sobre base cierta, quiere decir que es el mismo contribuyente el que nos ha proporcionado toda la información respectiva, ¿no? También tenemos de terceros. Más conocida como información cruzada. Esta información cruzada es el requerimiento que se hace a terceros, ¿no? O sea, a los proveedores, a los clientes, ¿no? O sea, información que se requiera para realizar el proceso de auditoría. Esta información cruzada a terceros, pues tiene una fuerza coercitiva mucho más amplia, mucho más que las otras auditorías, ¿no? Porque ante un incumplimiento de un requerimiento que se haga a un contribuyente, pues esto determinará la aplicación de sanciones respectivas
para quienes no envíen o no entreguen la información solicitada. También tenemos información propios del SIN. Información propios del SIN, porque bueno, la base de datos de la Administración Tributaria tiene información también respecto al contribuyente o algunos cruces. No nos olvidemos que las empresas son agentes de información en muchos casos, como por ejemplo las ATCs, ¿no? La Administradora de Tarjetas de Crédito, donde ellos reportan todas las compras que se hayan realizado a través de tarjetas de crédito y se puede cruzar si facturaron o no facturaron. Se tiene información de registros de compras, registros de ventas, se tiene información de sus declaraciones juradas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa base de datos que tiene la Administración Tributaria, pues también se utiliza para hacer los cruces respectivos. Y finalmente de otras fuentes de información, sean estas de carácter público o privado, como ser, por ejemplo, la Contraloría, ¿no? Entonces se puede tener información de la Contraloría, información de la aduana, información de derechos reales, del tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? Del SEGIP. Hay otras fuentes que se puede recurrir para poder cruzar si lo que ha declarado el contribuyente es lo correcto, ¿ya? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor. Todo claro, Alicia. Ninguna. Ya. Vamos a ir entonces a lo que es el auditor tributario. El auditor tributario, vamos a ver algunas características. Dentro de ellas, por ejemplo, el uso de la credencial. Un fiscalizador, cuando está realizando una auditoría, lo primero que tiene que hacer es exhibir la credencial y el memorando. ¿Por qué exhibir la credencial? Porque podría ser que hay gente inescrupulosa que se hace pasar por fiscalizadores, ¿no? Entonces van y lo único que hacen es extorsionar a los contribuyentes. Y obviamente, de hecho, los contribuyentes tienen cierto miedo a un proceso fiscalizador, o sea, hay un miedo natural a ese proceso de fiscalización. ¿Y qué hacen a veces esta gente inescrupulosa? Entonces se hacen pasar por fiscalizadores y les dicen, señores, tenemos una fiscalización que ha salido a su nombre, pero si usted quiere que yo se lo anule, quiero que me pague tanto. ¿No? Les piden dinero, les piden recursos por esa anulación. Pero los contribuyentes acceden a esa extorsión y les dicen, ya está bien, con tal de que no tenga, les pagan. Pero en realidad
esa persona nunca ha trabajado en el SIM, en realidad no hay un proceso de fiscalización para esa empresa. Simplemente les han hecho creer de que tienen para extorsionarlos, ¿no? Se da mucho de esos casos en los que se extorsiona a los contribuyentes. Y esas personas que son inescrupulosas. ¿Qué podemos hacer un poco para subsanar y que no se esté dando el tema de que nosotros estamos siendo extorsionados? Entonces, con esa credencial podemos entrar a la página de impuestos y verificar si realmente corresponde a una credencial de un fiscalizador, ¿sí? Y el memorándum, en el memorándum que se asigna para empezar, siempre está qué empresa se va a fiscalizar, qué impuestos, qué modalidad se va a fiscalizar, ¿no? Está establecido y ante cualquier indicio de que podría ser un extorsionador, también llevan los números de teléfonos de la administración. Entonces sería bueno que se comunique y ver si realmente esos memorándums son las que corresponden a la administración. ¿Cuáles son las funciones específicas? ¿Cuáles son esas funciones específicas del auditor? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta aquí es que el auditor debe proteger de manera imparcial tanto los derechos del contribuyente como del Estado, ¿sí? Es decir, no debe beneficiar al contribuyente ni debe beneficiar al Estado, sino determinar lo que corresponde. No porque la administración tributaria es dependiente y tiene que recaudar, no se va a inventar adeudos tributarios. O viceversa, que pobrecito el contribuyente, mejor le rebajo, no le tomo en cuenta estas observaciones, ¿no? Entonces tiene que ser totalmente imparcial, determinar ni a favor ni en contra del Estado, ni a favor ni en contra del contribuyente. Entonces tiene que establecer lo que corresponde. Y para realizar esa imparcialidad, para tener esa imparcialidad, el fiscalizador tiene la obligación de, en primer lugar, determinar las obligaciones de acuerdo a las leyes tributarias. Si es que va a determinar algún adeudo tributario, pues tiene que estar debidamente sustentado en normas y esas normas tributarias vigentes. Por eso de aquí es que siempre yo, los que han llevado conmigo auditoría tributaria 1 o 2, les digo, para mí, mi texto oficial siempre va a ser la ley 843. Pueden existir otros libros que nos ayudan, nos apoyan, sí, que son interesantes también. Pero cuando uno hace una auditoría tributaria, no puede señalar libros, no puede señalar textos, simplemente tiene que hacer referencia a la ley, a la normativa tributaria, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, el fiscalizador debe determinar las obligaciones de acuerdo a ley. Asimismo, debe verificar el monto de las ventas y o ingresos, gastos y deducciones y deducciones procedentes, es decir, debe verificar aquellas ventas y aquellos ingresos, ¿no? Si están correctamente determinados. Ver si los gastos y las deducciones que han establecido son las que corresponden. Obviamente que esto va a estar en función del alcance de su proceso de fiscalización, ¿no? Porque si mi alcance solamente es verificar, por ejemplo, crédito fiscal, entonces no tengo que verificar ventas. Si mi alcance solamente es verificar ventas, entonces no tengo por qué verificar compra.
Entonces, esto va a depender mucho del alcance que se le autorice a un fiscalizador. Determinar sanciones cuando diere lugar de acuerdo a disposiciones legales vigentes. El único acto administrativo que tiene retroactividad son las sanciones, ¿no? Cuando las sanciones son más benignas, favorecen al contribuyente, pues se aplican retroactivamente. Caso contrario, no hay nada desde el punto de vista jurídico que se pueda aplicar retroactivamente. ¿Sí? Entonces, también dentro de sus funciones específicas será establecer sanciones si es que corresponde, si es que realmente se evidencia que hay un incumplimiento, y estas también tienen que estar de acuerdo a la normativa, pero que estuvo vigente ese momento, ¿no? Porque normalmente cuando se hace auditoría, siempre se hace auditoría de gestiones pasadas. Entonces, yo más o menos tengo que conocer qué actos administrativos han generado para ese contribuyente. Hasta acá, preguntas. Buenas tardes, Lice. Una pregunta. Adelante. Si yo fuera fiscalizador y fuera a fiscalizar a un negocio o una empresa y le muestro mi credencial y el memorándum, y la persona que el jefe no me quiere dejar realizar mi trabajo, ¿cómo tendría que proceder en esa situación, licenciada? ¿Quién no te quiere dejar de hacer tu trabajo? Eh, digamos, el jefe, ¿no? Del negocio podría ser una farmacia, tal vez no me deja hacer mi trabajo. Ah, ya. Cuando, digamos, estás haciendo un operativo y te botan y te insultan o poco más te largan con los perros, ¿no ves? Ah, sí, licenciada. Ya. Bueno, eso se da, ¿ya? O sea, los fiscalizadores en realidad, tanto de la aduana, de SIN, de la alcaldía, son las personas más odiadas, ¿no? Quienes trabajan son las personas más odiadas. ¿Por qué? Porque al final les determinan adeudos tributarios y a nadie le gusta que les determinen adeudos tributarios. Entonces, muchas veces no permiten, por ejemplo, el ingreso a sus oficinas, no quieren entregar la documentación. Para eso el Código Tributario también prevé que se puede intervenir el negocio con la fuerza pública, ¿no? Y en el caso de que se esté dando que sabemos que hay documentación o no nos quieren dar, se puede solicitar apoyo policial para llevar adelante ese control y esa fiscalización. Ah, No gracias, sé, Liz. no sé si con eso un poquito aclaramos. Ah, sí, sí, Liz, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ya. Ahora vamos a ver las condiciones del auditor. Acabo de decirles que a veces, bueno, son los más odiados y a veces generalmente hasta les largan con los perritos, ¿no? Ahí no los quieren, no los quieren atender, no los quieren atender, no les quieren dar la información, los tratan mal, ¿no? Entonces, para eso es necesario que también los auditores cumplan ciertas condiciones. A ver, estas condiciones se referirán a que tienen que ser fortachones, altos, gordos, flacos. ¿Creen que se refiere a eso o no? No, licenciada. No, ¿a qué podrían referirse? Yo pienso que a la capacidad del auditor, ¿no? De conocer bien Correcto. las leyes, los reglamentos y con eso defenderse.
Exactamente, justamente a eso se refiere cuando hablamos de condiciones del audito, ¿no? Nos dice que para el cumplimiento de sus fines y las funciones que tienen, deben cumplir algunas condiciones. Entre ellas, por ejemplo, dominio completo de la ciencia y teoría de la contabilidad, es decir, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuando habíamos visto algunas de las definiciones de lo que era auditoría tributaria, dijimos que el fiscalizador va a verificar el correcto registro contable de acuerdo a los principios de contabilidad. Entonces supone que el fiscalizador debe conocer lo que es la contabilidad, ¿no? ¿Cómo yo puedo decirle, sabes qué, has registrado bien este gasto en vez de tu activo o de tu pasivo, viceversa, si yo desconozco, ¿no? ¿Cómo puedo decir, has registrado mal si yo desconozco cómo se registra? Entonces se supone que los auditores tributarios tienen que conocer lo que es la contabilidad, ¿no? Y los principios de contabilidad generalmente aceptados. Asimismo, deben tener familiaridad con los sistemas especiales de contabilidad. Sí, tenemos algunos sistemas especiales, como por ejemplo la auditoría financiera, la contabilidad de bancos, la agropecuaria, la industrial, la minera, ¿no? Tiene sus características especiales esas contabilidades. Entonces, si bien no vamos a dominarlas, pero por lo menos tenemos que conocerlas, porque no todos tenemos acceso a trabajar en una de esas entidades. Sin embargo, debemos conocer las principales características de este tipo de organizaciones para realizar nuestra fiscalización. Conocimiento amplio de la legislación tributaria vigente, ¿no? Aquí tenemos que conocer las normas, tenemos que conocer los formularios, las instrucciones que salen, debemos tomar en cuenta además las cartillas, ¿no? Toda la parte de la legislación tributaria deberíamos dominar. ¿Cómo le puedo decir a un contribuyente, sabe qué señor está aplicando mal lo que es la depuración de crédito fiscal? O está tomándose un crédito incorrecto, o está debitando incorrectamente. Entonces, necesariamente ahí somos nosotros quienes tenemos que apoyar e identificar a estos contribuyentes que están teniendo alguna dificultad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Capacidad analítica. En materia tributaria no siempre es como la norma dice tan clarito, ¿no? O sea, el débito, el crédito, grava la venta, grava la venta de servicios, ¿no? A veces nos encontramos con algunas transacciones que son bastante particulares, bastante peculiares.
¿no? Entonces, que necesita un análisis de parte nuestra y tomar ciertas posiciones, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis si realmente corresponde o no corresponde. No debemos perder de vista que la ley es de carácter general, no individual. Entonces, ya las particularidades, las cosas individuales, se las divido en cada una de las empresas correspondientes. Asimismo, bueno, estos puntos no les voy a exigir porque se supone que estamos en la asignatura y debemos conocer técnicas de auditoría tributaria. Eso lo van a ver conmigo, este punto lo van a ver conmigo. Yo les voy a dar algunas características, algunas técnicas de cómo determinar algunos procedimientos, de cómo determinar ventas no facturadas, de cómo determinar o qué cosas tendrían que revisar, ¿no? Eso vamos a trabajar justamente en la asignatura, está en este tema de mostrarles a ustedes cuáles son esas técnicas que se utilizan para efectuar las revisiones o las fiscalizaciones. Asimismo, tenemos el conocimiento del manual del fiscalizador. Si bien es un documento de carácter interno, pero también es importante que lo conozcamos, ¿no? Vamos a, dentro de la bibliografía que se les ha pedido este manual de fiscalizador, para que ustedes puedan conocer cómo tienen que proceder en cada uno de los casos. Entonces, estas son las condiciones que se requiere o que se requerirán para poder llevar adelante. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros del inciso A al inciso D en condiciones como para hacer auditorías? ¿Puedes repetir, licenciada, la pregunta? Estas son las condiciones para hacer una fiscalización. Ustedes estarán en condiciones de cumplir, excepto estas dos, obviamente, ¿no? Que vamos a hacer. ¿Y ustedes cumplirán esos otros requisitos para hacer la auditoría, para hacer la fiscalización? Licenciada, pienso que sí tenemos conocimiento. Lo que nos falta es ver en la realidad todo lo que manejan, cómo manejan, ver todo lo que hacen en realidad. Eso nos faltaría, licenciada, experiencia. Claro, pero manejamos bien toda la parte contable. Conocemos un poco de lo que es teóricamente, obviamente no práctico. Tenemos cierto conocimiento de auditoría, de contabilidad minera, petrolera, industriales, etcétera, etcétera. Conocemos ampliamente la normativa tributaria y podemos discernir, analizar, porque no siempre la ley dice lo que hay determinados actos administrativos que pues hay que interpretarlos, no están dispuestos en la ley que es de carácter genérico, ¿no? A ver, ¿en cuáles tendrían que fortalecer ustedes? En la capacidad analítica, yo creo, Lice. Ya. Después, ¿qué más? Y yo pienso sobre el amplio de la legislación tributaria, las normas. Ya, entonces tenemos que reforzar. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera comentarnos? A ver, vamos a ir viendo un poquitito.
Erwin, ¿tú crees que dominas todos esos ámbitos que se han mencionado? Erwin Blanco. Me falta, Alicia, fortalecer el C y el D. El C, capacidad Legislación analítica tributaria. Sí, y legislación tributaria. y legislación tributaria. Ok. Gladys. Gladys Grajeda o y otra Gladys. O sea, de esto que hemos visto ahorita, de estas condiciones, ¿cumples todas las condiciones? ¿Estás listas para hacer la auditoría, Gladys? No, no, licenciada, hay algunas cosas que me faltan todavía y también la parte tributaria. Ya, entonces tenemos que reforzar, ¿no, Gladys? Exacto, licenciada, vamos a seguir estudiando más. Ya. Catherine. Catherine, ¿qué es P? Licenciada, buenas tardes. Pienso que sí nos faltaría la parte de las normas, en lo analítico también, y también la legislación tributaria. Ya. Entonces hay que repasar, hay que reforzar, ¿no, Catherine? Sí, licenciada. Roberto Daza. Sí, licenciada, buenas tardes. Yo también comparto con mis compañeros que el conocimiento amplio de la legislación tributaria es un tema que todavía estamos puliendo. Ya. Eso del conocimiento de la norma tributaria, hay aquí un poquitito, no sé si es bueno o malo, ¿no? Pero en materia tributaria es una de las áreas más dinámicas que tenemos. Lo que estamos aprendiendo hoy día, mañana podría no servirnos, porque hubo una norma que la modificó, que la cambió, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, a diferencia de otras auditorías. Probablemente a mí no me gusta actualizar y siempre trabajo en función a la rutina, a lo que yo conozco, ¿no? En cambio, cuando tengo cosas nuevas, tengo que leer, no voy trabajando. Desde ese punto de vista, sí es importante que para auditoría tributaria permanentemente se vayan actualizando, vayan leyendo, porque de lo contrario podrían cometer algún error, alguna determinación incorrecta por la aplicación de normativa que no estuviera vigente, ¿no? Entonces siempre vamos a aplicar las normativas que estuvieron vigentes en el momento que se llevaron adelante. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora cuáles son esas cualidades del auditor. Ya hemos visto sus condiciones, ahora vamos a ver cualidades. En las cualidades que se cita para el auditor tributario es tener sentido común. No ser una persona muy cerrada, ¿no? Entonces, porque a veces dicen, la norma dice esto, y poniéndonos en la realidad, muchas veces tenemos que ver esa aplicación práctica, ¿no? De si se efectiviza o no se efectiviza. Entonces hay que tener un sentido común. Demostrar competencia.
Si yo voy a ir a hacer una auditoría y el dueño de la empresa me dice, a ver, quiero hacerte una consulta, ¿cuáles son los sistemas de facturación en línea que tenemos actualmente? ¿Quién me contesta esa pregunta? El portal web en línea, electrónica web en línea y computarizada en línea, si no me equivoco, licenciada. Correcto, correcto. Es la norma que está vigente ahora del sistema de facturación virtual. Los que hemos aprendido y lo que vamos a aplicar en realidad aquí en nuestro proceso de fiscalización, que es gestión 2016, vamos a aplicar el anterior sistema, pero no este nuevo. Pero, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que yo conozco, porque me puede preguntar el contribuyente y yo le digo, no sé, es que eso recién voy a aprender porque en 2 años voy a hacer auditoría de eso recién. No, tengo que mostrarle que yo conozco, porque si no me va a decir, este que no sabe nada me va a hacer auditoría. Entonces tenemos que demostrar que conocemos, que tenemos conocimiento. Tener personalidad agradable y buena educación. A veces es bastante difícil ser agradable, ¿no? Pero siempre tratemos como quisiéramos que nos traten. A veces es difícil, les digo, tratar bien a las personas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque de hecho también recibimos un rechazo de las personas. A ver, si uno va a notificar, por ejemplo, basta que diga, soy del CIN y estoy viniendo a notificar. No, no está el dueño, no hay nada, está cerrado, nadie le va a recibir, ¿no? O sea, reciben un trato bastante desagradable. Y si ellos reaccionan de la misma manera, puede generarse un conflicto. Entonces, siempre es recomendable que los fiscalizadores tengan una personalidad agradable y los contribuyentes puedan confiar, puedan hacer conforme se determina, ¿no? Y esa buena educación. Si yo les he saludado y no me han contestado, me han tratado mal, no quiere decir que yo voy a adoptar esa misma conducta. La otra condición es actuar en forma ecuánime. Con dignidad en todo momento, ¿no? Ser totalmente ecuánimes, no ser parcializados, ¿no? Ser totalmente, hemos dicho, que tienen que hacer las cosas como corresponde. Y finalmente, dominar el lenguaje. Hablar y escribir con estilo claro y conciso. Tengo que hablar bien, ¿no? O sea, no voy a estar, qué sé yo, no pudiendo hablar, qué sé, no encontrando las palabras, diciéndoles palabras que de repente yo quiera interpretarlas y son palabras jurídicas que al decirlas en mis palabras de pronto las estoy distorsionando, ¿no? Como por ejemplo manejar alguna terminología. A ver, retrotraer el proceso al vicio más antiguo. Uy, ¿qué ha dicho, no? Retrotraer el proceso al vicio más antiguo. Hemos dicho, yo le voy a decir al contribuyente, no puedo retrotraer el proceso. ¿Y qué quiere decir eso? No puedo volver hacia atrás, no puedo anular eso que yo he hecho. O en su caso, solo la autoridad competente podrá disponer, retrotraer el mismo, ¿no? Entonces, dominar el lenguaje, conocer, y hay alguna terminología que sí o sí vamos a tener que manejarla desde el punto de vista jurídico. Hablar y escribir con estilo claro y conciso.
¿sí? Hablar y escribir con estilo claro y conciso. Es decir, cuando nosotros estamos también comunicando los resultados, tengo que hacerle entender al contribuyente. Muchas veces nuestros contribuyentes, o la mayor parte de las veces, pues no son auditores, no son contadores, ¿no? Porque son empresarios. De repente son ingenieros, son médicos, qué sé yo, son otras profesiones. Entonces, o gente que no ha estudiado y que tiene sus emprendimientos y tienen grandes empresas. Entonces, tenemos que hablar claramente y explicar desde dónde estoy generando, de dónde estoy determinando. Y escribir con estilo claro y conciso, ¿no? En mis papeles de trabajo tengo que ir identificando claramente y además escribir, pues, de la mejor manera. Creo que es una de nuestras mayores debilidades, digo, en este momento, porque normalmente muchos de nosotros ya no leemos libros. La mejor manera de aprender escritura, de aprender, por ejemplo, ortografía, es leer los libros, ¿no? Leer los textos para ver cómo se escribe y así mentalmente nos vamos a quedar. Sin embargo, con el WhatsApp, con el Face, con esas redes, donde hemos cambiado incluso la forma de escritura, ¿no? En vez de decir en vez de escribir la palabra que, cuando estoy hablando en las redes, ¿qué le pongo? ¿O Solamente la, ¿Qué le ponen? solamente la Q. Con K de kilo. Con cada kilo, ni siquiera la Q le ponen, ¿no ve? ¿Sí o no? En vez de decir ¿qué? Ni siquiera le ponemos la Q, le ponemos la K de kilo. ¿Qué otras palabras más utilizan en las redes? ¿Por qué le abreviamos diferente? En vez de por qué decimos una por ejemplo, ¿no ve? Una K de kilo. Y una K de kilo, un por qué. O sea, parece que la Q ya nos hemos olvidado y todo es K de kilo. Y así tenemos varias palabras que cuando escribimos, se dan cuenta, vamos escribiendo también ya en otras cosas, en otros ámbitos, nos acostumbramos a escribir de esta manera. Yo quisiera mostrarles algunos, y les voy a mostrar algunos de los exámenes en algún momentito, las ortografías horrorosas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, escribimos algunas palabras totalmente distorsionadas. ¿Por qué? Porque ya no leemos, no tenemos justamente este estilo. Y cuando comunicamos resultados, cuando hacemos nuestros informes, pues estamos manejando esta terminología errónea, ¿no? Estamos manejando esa terminología errónea. Entonces, sería bueno que vayamos nosotros reforzando esta parte de la escritura, de la lectura, y no solamente por auditoría tributaria, sino por todo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos haciendo cualquier tipo de auditoría, tenemos que entrevistarnos, tenemos que informar, tenemos que comunicar resultados. Entonces, primero que tenemos que hacerle entender a alguien que de pronto no es de nuestra área, y dos, tenemos que hacer un informe que de tal manera, y sobre todo en materia tributaria, ¿no? O sea, si bien no saben nada de contabilidad, si bien no saben de impuestos, pero sí van a ir a ver tu cuadro, por ejemplo, ¿por qué le quitaste el crédito fiscal? Va a decir, esta factura para mí sirve, ¿por qué no me han quitado mi crédito fiscal? Y va a ir a ver. Entonces tendremos que explicar claramente por qué le estamos quitando ese crédito fiscal, por qué le estamos depurando ese crédito fiscal, o por qué le estoy determinando una deuda. Si a ustedes yo les digo en este momento, señores, tienen que pagar, no sé, qué sé yo, a la dirección de carrera 50 pesos, todos, hasta el día lunes. ¿Aceptan o no aceptan? Tendría, dice, que darnos la razón de por qué. Claro, o sea, no van a agarrar y van a decir, ah, ya, dicho la docción de que le paguemos y vayamos a pagar, ¿no? O sea, tendrán que decir, pues, a ver, sí, está bien, pero ¿y por qué tengo que pagar? ¿De qué tengo que pagar? ¿Cuál es la razón para que usted me esté diciendo pague 50 pesos a la carrera? No van a decir a la primera pago, ¿no? O sea, van a reclamar simplemente, aunque tenga los 50 pesos. Voy a decir, pero ¿por qué tengo que pagar?
¿En dónde dice que yo tengo que pagar 50 pesos? Sería muy diferente que yo les diga, digamos, ¿saben qué, chicos? No sé, ha habido un accidente, qué sé yo, alguno de sus compañeros necesita un apoyo porque ha tenido una dificultad y vamos a aportar todos a 50 bolivianos. Es muy diferente que yo les diga todos a pagar 50 bolivianos, ¿sí o no? Entonces, lo mismo ocurre en auditoría tributaria. Imagínense que te dicen, debes 50,000, debes 500,000, debes 10,000. Un ratito, ¿de dónde debo? ¿Por qué debo? ¿Por qué me está cobrando ese monto? ¿Sí? Entonces, para eso es importante esta última parte. Y la única manera que nosotros podemos mejorar es leyendo libros. No tenemos otra alternativa. ¿Sí? Es más, ahora con las computadoras, pues tenemos hasta lectores, ¿no? Yo ya no leo ni siquiera el libro. Me pongo un lector y escucho nomás ya que me lo lea. O le dicto a mi computadora para que me lo escriba. Y ahí estoy en problemas cuando tengo que hacerlo yo. ¿Sí? Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta al respecto? Bueno, ¿están seguros que quieren ser auditores tributarios o ya no? ¿Quieren o no ser auditores tributarios? ¿O ya la están pensando? Le estamos pensando, Lice. Ya la están pensando, ¿no? Entonces hay algunas cosas que tenemos que fortalecer. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a quedar por hoy aquí y nos vemos el día lunes, ¿ya? Que les vaya muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta el lunes. Gracias. Gracias.